No podemos permanecer como si nada pasara. Fue difícil, muchas personas murieron, niños, lo sabemos, y no podemos ser indolentes, ni tampoco podemos minimizar, pero lo cierto es que hay una realidad, que muchas de las personas que murieron sin haber sido reconciliados con Dios, y eso es aún más triste. Murieron sin una oportunidad de haber sido perdonados. No lo sabemos, Dios sabe, Dios conoce y Dios es justo, pero eso sí es triste, hermanos, y nos anima a no olvidar que Dios nos ha encargado a usted y a mí el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo, y a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación, y dice que debemos de rogarles a las personas que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje de la cruz también. Ese es el mensaje de salvación. El hombre está separado de Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Jesucristo vino a ocupar el lugar que nos correspondía, y por eso nosotros podemos ir a Dios. Y ese es el ministerio que tenemos nosotros aquí y ahora, y una responsabilidad delante de Dios. La pregunta es, ¿estamos asumiendo la responsabilidad o no la estamos asumiendo? Sé que es difícil, hermanos, pero es una realidad, y esto nos debe ayudar a nosotros a reflexionar y empezar a vivir de una manera diferente. Muchas de las personas con quien convivimos sabemos que no conocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y nosotros simplemente callamos. El Evangelio tiene que ser predicado y nosotros tenemos responsabilidad ante ello. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta mañana, gracias por la vida, gracias porque podemos estar de pie. Tú conoces, Dios, los corazones, conoces también mi vida y conoces también mi corazón. Quiero pedir que en esta mañana uses tu palabra y que hables a nuestra vida. Tú sabes, Dios, en qué fallamos. Tú sabes lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, porque tú conoces aún las intenciones de nuestro corazón. Pero pedimos, Padre, que tu palabra siga cambiando, transformando nuestra vida, y en esta mañana queremos exponerla de una manera fiel. Es tu mensaje, es tu palabra, y nosotros queremos ser solamente vasos usados en tus manos. Gracias, Dios, y queremos dejar este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En el momento de nuestra conversión, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, pero en ese momento también adquirimos una responsabilidad y privilegios. Tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos, de velar y unos por otros, de cuidar que nuestros hermanos estén bien en todos los aspectos. Puede ser en lo físico, pero principalmente en lo espiritual. Adquirimos una responsabilidad al formar parte del cuerpo de Cristo, y adquirimos también privilegios. Nuestros hermanos también adquieren una responsabilidad para con nosotros, y debemos mostrar amor y genuina preocupación unos por otros, mayormente cuando vemos que uno de nuestros hermanos en la fe se está desviando del verdadero camino, del verdadero evangelio, que no está buscando la justificación o no está confiando en Dios para ser justificado por medio del sacrificio de Jesucristo. Y si somos realistas, hasta aquí, le voy a pedir que vayamos a Gálatas. Gálatas, para los que es primera vez que vienen o que el domingo anterior no estuvieron, hemos estado estudiando Gálatas. Llevamos capítulo 1 y capítulo 2, y hoy vamos a iniciar con capítulo 3. Hasta este punto, en el primer capítulo y en el segundo capítulo, Pablo había dado como que lo había hecho de una manera narrativa, como que había dado historia, y lo había iniciado desde el llamado al apostolado, y cómo había sido su llamado y de parte de quién había sido. También vimos que solo hay un evangelio, y después vimos acerca de la conversión de Pablo. Hace 8 días pudimos ver cómo Pablo confronta a Pedro,
Y le dice que la actitud de Pedro para con los gentiles y él como judío, ya no confiando en la ley, dice, la actitud de Pedro era de condenar. Y hasta aquí Pablo había sido como que tranquilo, pero en la predicación anterior vimos como que Pablo empezó a subir de tono su voz y su actitud para con su hermano Pedro y también para con los Gálatas. Hasta el capítulo 2 no se había referido a los Gálatas de una manera directa. Lo había hecho hacia otras personas, por ejemplo, principalmente hacia Pedro, o hacia Bernabé, o a sus compañeros de trabajo, o hacia los mismos hermanos que pastoreaban la iglesia en Jerusalén. Pero vemos en la predicación pasada que Pablo empezó a subir de tono su voz y las palabras que utilizó, y principalmente oponerse a la actitud de un Pedro que no estaba caminando conforme a la sana doctrina. Hay actitudes que no se pueden pasar por alto. Nosotros como iglesia hay temas de suma importancia que no podemos pasar por alto, ni podemos ignorar. Cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de doctrinas que hablen de nuestra salvación exclusivamente por la fe. Todos somos responsables delante de Dios de mantenernos firmes y de defender el Evangelio puro, la sana doctrina, todas las verdades que tienen que ver con nuestra salvación. Nosotros debemos estar velando unos por otros, y principalmente porque el Evangelio no se ha diluido, no se ha cambiado, no se ha modificado. Y como iglesia tenemos responsabilidades y debemos asumir la responsabilidad delante de Dios, sabiendo que vamos a entregar cuentas por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Y pensando en la actitud de Pablo y pensando en la porción que vamos a leer, ciertamente es dura, y Pablo utiliza dos palabras fuertes. Así como le dijo a Pedro que su actitud era de condenar, así mismo se va a referir a los Gálatas. Ahora sí, vamos a leer del capítulo 3. Vamos a leer los 5 versículos. En esta porción vamos a estar basando la predicación de esta mañana solamente en estos versículos. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En esta porción de la Escritura vemos a un Pablo molesto y hace 4 preguntas. 4 preguntas a los Gálatas. Y estas 4 preguntas podemos resumir el mensaje del Evangelio. Y vemos que Pablo utiliza dos palabras fuertes. Y si a nosotros nos dijeran una palabra así, yo creo que nos ofenderíamos. De verdad nos ofenderíamos, porque ciertamente es una palabra fuerte. Pero me llama la atención de que Pablo no es primera vez que se está dirigiendo a los Gálatas. No con estas palabras. Pablo ya había estado con ellos, ya les había predicado el Evangelio. Y es por eso que en esta ocasión vemos a un Pablo diferente. A un Pablo defendiendo la verdad del Evangelio a toda costa. Y sin duda alguna, hermanos, esa debería ser nuestra actitud en todo momento. Defender la verdad del Evangelio. Primeramente, vivir conforme a ella. De lo contrario, no tendría ninguna razón defenderla cuando no estamos viviendo conforme a ella. Pero vemos a un Pablo molesto. Principalmente en el versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A cuál verdad? A la verdad del Evangelio. Dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Al tema que le he titulado: confiemos en los beneficios de la cruz de principio a fin.
La muerte de Jesucristo es suficiente y nos trae una salvación completa. No tenemos que buscar más. Los Gálatas estaban retrocediendo, estaban volviendo a la ley. Y Pablo menciona, dice, ¿quién? Utiliza el singular, no utiliza el plural. Y él sabía quiénes eran, porque eran los judaizantes. Pero hace referencia principalmente a Satanás. Toda doctrina que no tiene su fundamento en la palabra de Dios, debemos entender que Satanás está detrás de ello. Y nosotros debemos ser cautelosos. Debemos primeramente conocer las verdades del Evangelio. De lo contrario, no podríamos defender algo que no conocemos. Y Dios nos invita a que conozcamos las verdades del Evangelio de una manera clara, principalmente para nuestra vida. Cuando nosotros conocemos las verdades absolutas del Evangelio y lo que ofrece, los beneficios de la cruz, podemos confiar en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro medio de justificación. Y principalmente, hablando del tema de los Gálatas, es la justificación por fe. Y Pablo lo defiende, y lo defiende de una manera, creo que única. Y esa debería ser nuestra actitud para con el Evangelio. Hay verdades que nosotros no podemos negociar como hijos de Dios. Como iglesia hay verdades que no podemos negociar tocante a nuestra salvación. No vamos a pelear si levantamos las manos o si no las levantamos. No vamos a discutir si se aplaude o no se aplaude. No son temas de doctrina, pero hay temas en los cuales nosotros debemos mantenernos firmes, preocuparnos porque se predique un evangelio genuino. Hermanos, nosotros somos responsables delante de Dios. Tenemos la palabra de Dios, no tenemos excusa. Los Gálatas no tenían excusa de su comportamiento, de ser fluctuantes, de no afirmar su corazón en la verdad que se les había predicado. Y pensando en el versículo 1, Pablo les dice que Jesucristo fue anunciado ante ellos. Y la idea de este versículo es que fue puesto en un lugar, no la persona de Jesucristo, el mensaje que ellos habían recibido como en algo panorámico, una parte alta. Dice, se les fue anunciado, donde ellos pudieron ver claramente lo que Jesucristo había hecho a su favor. Entonces podemos decir que los Gálatas no tenían excusa. Es por eso que Pablo utiliza estas palabras, necios. Cuando escuchamos la palabra necio, entendemos que es una persona que insiste en vivir de una manera desordenada. O cuando pensando en el versículo 1, y insensatos, habla de no tener la capacidad para elegir actuar de una manera adecuada. Y Pablo no les habla como ignorantes, les habla como alguien que ya conoce el mensaje. Y ciertamente los Gálatas ya conocían el mensaje. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado desde el momento en que Pablo había llegado y les había compartido. Pero lo que sí sabemos, gracias hermano, lo que sí sabemos que los Gálatas tenían un verdadero conocimiento del Evangelio, mas no tenían una firmeza en su corazón. Y Pablo en esta porción de los 5 versículos prácticamente les vuelve a anunciar el Evangelio a los Gálatas. Y la intención de Pablo no es hacerles sentir mal, pero sí es que reconsideraran su actitud para con el Evangelio y que empezaran a vivir de una manera diferente. La iglesia necesita ser disciplinada cuando se está desviando del verdadero evangelio. Dios, a quien ama, disciplina y azota a quien recibe por hijo. Lo hace por medio de su palabra, y el responsable de transmitir dicha disciplina es el pastor, con la intención de que seamos restaurados. Ese es el punto, hermanos, la restauración. Pablo buscaba a través de la palabra de Dios que los Gálatas fueran restaurados a su posición actual. Que dejaran de confiar, más bien que empezaran a confiar en lo que ofrece el Evangelio, como lo habían hecho una vez antes. No es que ellos ignoraran la muerte de Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo había muerto, pero no estaban confiando en los beneficios de la cruz como un total. Estaban buscando, el punto era que sabían
de la muerte de Jesucristo y sabían que les libraba de la condenación eterna y sabían que eran justificados por fe, pero no tenían la firmeza que deberían de tener. De lo contrario, no voltearían otra vez hacia la ley. Dos sistemas totalmente diferentes. La ley reclama la muerte del pecador, la gracia perdona al pecador. Dos sistemas totalmente diferentes, a lo cual los Gálatas no estaban captando en ese momento. Y dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Quien había estado trabajando en ellos había logrado enajenar su mente para no obedecer a la verdad. El propósito de quien estaba trabajando, principalmente de Satanás, es que no se obedezca a la verdad del Evangelio. Y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. No hay otra forma que el hombre pueda ser reconciliado con Dios, única y exclusivamente por medio de Jesucristo y por poner su fe en ese sacrificio. No hay ni va a haber otra forma. Y Pablo está intentando que los Gálatas vuelvan su confianza a lo que ofrece el Evangelio. Vamos al 2. Cuando se nos confronta con nuestro pecado, debemos tener una actitud humilde. Esta actitud debe ser mostrada en quien confronta y en quien es confrontado. Alguien debe asumir un compromiso con Dios y estar dispuesto a defender la verdad sin importar el precio a pagar. Ese es un Pablo. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una misma actitud, que estemos dispuestos a defender la verdad sin importar el precio. A lo largo de toda la historia, mucha gente ha muerto. Hombres y mujeres han muerto por su fe. Y no han muerto por una mentira, han muerto por una verdad, y esa verdad es Jesucristo. Vamos al 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dice, ¿cómo es que recibimos el Espíritu Santo? Sería el punto 2. Dice, además de tener en claro que recibir el Espíritu de Dios equivale a ser salvos, ser convertidos o nacer de nuevos. Cuando Pablo está diciéndoles, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está hablando de la salvación. El recibir el Espíritu equivale a ser salvos. Nadie puede ser salvo sin haber recibido el Espíritu Santo. Y nadie puede recibir el Espíritu Santo sin haber sido salvo. En el momento de la conversión, en ese momento se nos da el Espíritu Santo. Le voy a pedir que vayamos a Efesios 1, 13 y 14. Este versículo lo considero yo piedra angular porque nos enseña una verdad en cuanto a lo que Pablo está mencionando. Efesios 1:13 y 14 está hablando de Jesucristo y hablándoles a los efesios. Mismo Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira, en el 3, hermano, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en Él. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí equivale a salvación. No está hablando de otra cosa, está hablando de salvación. En ese momento, cuando escuchamos la palabra, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio es el que proporciona salvación. Dice, y habiendo creído en Él, importante, hermanos, escuchar, pero también creer. En ese momento, dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía de que en un futuro vamos a recibir una redención completa. Esa es la garantía. Por eso nosotros podemos estar seguros, porque Dios ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. En el momento de haber creído, en el momento de haber oído y haber creído, en ese momento somos sellados. Ya no hay nada que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. No hay nada, en lo absoluto. En ese momento, por eso es que nosotros podemos decir que tenemos seguridad de salvación. Pero es importante, hermanos, que también nosotros entendamos que si hay una verdadera conversión, si no hay una verdadera conversión, no podemos tener la seguridad de la salvación. Ese es un punto importante que como iglesia no podemos pasar por alto, hermanos. Una verdadera conversión. De lo contrario, nos estaríamos engañando y al final enfrentaríamos el juicio. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera conversión. Y una verdadera conversión se ve, da frutos. El árbol por sus frutos es conocido. De verdad, hermano. Entonces, eso es importante. Creo yo que el versículo de Efesios 1, 13 y 14 es importante, principalmente el 13. Sabemos que toda la palabra de Dios es importante, pero con este versículo podemos acuñar doctrinas importantes que tienen que ver con nuestra salvación. Y por eso nosotros podemos tener la seguridad, porque Dios nos da la seguridad dándonos el Espíritu Santo. Y dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener, hermano. ¿Cuándo lo hace? Lo hace cuando escuchamos y creemos. Y esto nos lleva a que haya un verdadero arrepentimiento. Si nosotros vamos caminando en una dirección, tenemos que voltear todo lo opuesto. Esto es un verdadero arrepentimiento. Y poner toda nuestra confianza en el único que puede salvarnos, Jesucristo. A eso se refiere Pablo. Los Gálatas no estaban confiando plenamente en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero aún así Pablo les está hablando a creyentes, les habla como a creyentes. Regresamos allá a Gálatas 3. Pablo no cuestiona su salvación, más bien les desafía para que reconsideren, para que vuelvan en sí de su encanto o hechizo. ¿Cómo es que habían sido salvados? ¿Por la fe o por obedecer las demandas de la ley? Dos sistemas totalmente opuestos, como lo son la ley y la gracia. Uno trae muerte y el otro trae salvación. Entonces, hermano, es importante que nosotros no confiemos en lo que podemos hacer, ni para ser salvos, ni para continuar después de haber sido salvos. Para la madurez o la santificación, que podemos llamarle de esta manera, nuestra confianza debe seguir puesta en lo que ofrece el Evangelio y que es por gracia. Tanto la justificación como la salvación, tanto la justificación como la santificación inician el momento de nuestra conversión y las dos son importantes. La justificación es algo completo, la santificación no. Inicia un proceso y ese proceso termina hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo o que nosotros partamos para con Él. Ahí sí tenemos que trabajar cada día. Cada día debemos esforzarnos por vivir mejor delante de Dios. Dice un predicador que nosotros debemos ser más santos cada día.
Debemos ser más santificados. ¿Por qué? Porque este sí es un proceso. De la justificación no. Eso lo adquirimos en el momento en el cual creímos y que hay una conversión. La justicia de Jesucristo se nos pone a nuestra cuenta y por eso somos justificados. La santificación sí es un proceso que inicia, los dos ocurren en el momento de la conversión, pero uno está incompleto y es en el que nosotros debemos de trabajar y va a terminar cuando nosotros partamos de esta tierra. Vamos a leer el versículo 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y les dice, no está afirmando que sean necios. Dice que la actitud de los Gálatas le hace entender a él que son necios. Están actuando como si fueran necios. Dice, tan necios sois. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y cuando dice acabar por la carne, significa que ellos están haciendo esfuerzos meramente humanos para obedecer la ley. Salieron de un sistema por medio de haber creído en Jesucristo. Dios les saca de un sistema y ellos insisten en regresar. Esta actitud habla de que su corazón no ha sido afirmado en la gracia. Cuando tenemos una actitud así, habla de que nuestro corazón no ha sido afirmado en la gracia. Y Pablo en Hebreos, busque Hebreos 13:9, hermano. Hebreos 13:9. Si alguien lo desea leerlo, no importa que sea una versión diferente, hermanos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Aquí vemos una vez más al apóstol Pablo. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Obviamente que contradicen al Evangelio. Dice, y extrañas. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Y aquí está haciendo referencia otra vez a la ley. Y les dice que afirmen su corazón en la gracia o con la gracia. Ese es el punto, que nuestro corazón debe ser afirmado en lo que ofrece el Evangelio. Nuestra salvación es por fe y de la misma manera nuestra santificación o madurez. Es por eso que Pablo les pregunta si son tan necios para considerar que podían iniciar su vida cristiana por fe y terminar por obras, volviendo al sistema antiguo que no justifica al hombre, un sistema que pide la muerte del hombre. Y los Gálatas estaban cayendo en este error. El punto no es que nunca nos desviemos, hermano. Corremos el riesgo de desviarnos. En nuestro caminar hacia la morada final, en algún momento vamos a perder el rumbo. Ese no es el problema en sí, sino no buscar regresar al camino correcto, el cual es Cristo, y solamente es Él. Es importante, hermanos, que como iglesia en un determinado momento nos paremos y veamos dónde estamos parados. Y hacia dónde vamos primeramente y dónde estamos parados. Y si realmente el camino que llevamos nos va a llevar al destino que deseamos llegar. De lo contrario, es importante reconsiderar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Reconsideren. No están caminando por el camino que deberían caminar. Como iglesia es importante que nosotros reflexionemos, que nosotros analicemos, y no solo como iglesia en un total, sino también de una manera personal hacia dónde estamos caminando. Estamos poniendo nuestra confianza en el único que nos puede dar la salvación y en el único que nos puede ayudar para la madurez. Ese es el punto, que debemos poner nuestra confianza, no en un sistema, sino en la persona correcta, el cual es Jesucristo.
Vamos al versículo 4. Versículo 4. 3, 4. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquí Pablo hace referencia a los sufrimientos. En el momento de su conversión empezaron a ser acosados por los Gálatas y a sufrir, y muchos murieron en ese tiempo. Y les dice Pablo, tantas cosas han padecido y va a ser en vano. A retroceder en su fe, ellos estaban diciendo que el sistema antiguo tenía razón. Estaban renunciando a lo que habían conocido. No sé si ustedes conocen personas que en un tiempo caminan en la fe y después se apartan. Y el sufrimiento, dice Pablo, y todo ese sufrimiento, ¿qué? Lo van a desperdiciar. Ha sido en vano. ¿De qué les sirvió sufrir si ahora están volviendo al sistema antiguo? Dice, nuevamente voy a leer el 4. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. El 5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez más les pregunta. En ese tiempo era común, no digo que ahora no lo sea, ni que Dios no pueda hacer milagros. Los milagros y las maravillas sobrenaturales que Dios hacía, les pregunta Pablo, lo que Dios hace entre ustedes, ¿lo hace por obedecer la ley o por oír con fe? Y la pregunta es que lo que Dios hace, lo hace por oír con fe. En ese tiempo los milagros eran necesarios. Los milagros autentificaban el mensajero y el mensaje. Iban acompañados y ese era el propósito de los milagros. Por eso es que nosotros ahora no podemos enseñar como doctrina, porque tenía un propósito los milagros y se cumplió ese propósito. Mensaje y mensajero autentificaban los dos y ese es el propósito. Y Pablo les dice, Pablo, bueno, vamos a leer, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Uno dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es por oír con fe. Nada de lo que Dios hace en nuestra vida es el resultado de lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia. Debemos estar conscientes que de nada somos merecedores. Lo único que merecíamos era pasar una eternidad sin Él en el infierno. Eso es lo único que merecíamos. Y Pablo les dice, lo que ustedes han visto, lo que han palpado, ¿de qué manera lo han recibido? ¿A poco lo han recibido por obedecer la ley? Y lo cierto es que no. Lo que Dios hacía, lo hacía porque ellos habían escuchado con fe y habían creído en el Evangelio. De la misma manera, hermanos, lo que nosotros tenemos, lo que Dios hace en nuestra vida, a nuestro favor, habiendo sido ya reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, lo hace por gracia, no lo hace por lo que merezcamos. No podemos tener un pensamiento, hermano, de que lo que recibimos de parte de Dios es el resultado de nuestro buen comportamiento. No es verdad, hermano. Es su gracia. De una manera resumida, hermano, a esto se refiere Pablo. Pablo nuevamente les vuelve a compartir el Evangelio de una manera diferente. Cuestiona su fe, cuestiona su actitud y no la prueba. Él desea que sus Gálatas queridos regresaran al verdadero Evangelio. Ese es el punto. Desea que sean restaurados. Toda disciplina tiene un fin, que seamos restaurados, hermano. Más adelante en el 6.1 habla un poquito del tema de la restauración. Dice que si alguien vemos pecando, 6.1, vamos a leerlo. No sé quién la vaya a tocar, ya me metí con su versículo, pero bueno. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el propósito de la disciplina es la restauración y debe ser con una actitud humilde
del que está buscando restaurar y de quien recibe la disciplina. Una actitud humilde nos debe llevar los motivos correctos. De lo contrario, bueno, Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando lo estamos haciendo con un deseo genuino de que nuestro hermano sea restaurado y que vuelva a la comunión con Dios. Ese es el propósito. A manera de conclusión, hermano, voy a mencionar algunas formas de reaccionar del hombre ante el mensaje de salvación. Cuando nosotros presentamos el mensaje de salvación, el hombre puede contestar de diferentes maneras. Aquí van unas, dice: no se reconoce pecador, es común. Otra, de la forma en la cual puede reaccionar, dice: reconoce que es pecador, pero sus obras le van a salvar. Suerte, no es verdad. No es verdad, las obras no salvan. Y el 3 dice: reconoce que es pecador y viene a Cristo, pero sigue confiando en sus buenas obras y hace una mezcolanza de las buenas nuevas del Evangelio, pero también de las obras. 4, correcto. Oye el mensaje, cree y se arrepiente. Pone toda su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A las otras le ponemos un tache y la cuarta es la buena. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio por primera vez, nuestra actitud debe ser esa: oír, creer, arrepentirnos y poner nuestra confianza en el único que puede salvarnos. Ese es el Evangelio, hermanos. No hay otra cosa diferente. Entonces las 3 son dignas de desecharse y debemos abrazar la cuarta, lo que ofrece el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio, hermanos. Y es por gracia. Y el medio de recibirla es la fe. No hay nada más. Nosotros como iglesia debemos luchar, debemos esforzarnos por predicar y vivir un evangelio genuino, un evangelio que sea respaldado por la palabra de Dios. Y vemos a un apóstol Pablo asumiendo su responsabilidad delante de Dios, sabiendo que iba a entregar cuentas delante de Dios. De verdad, Pablo es un ejemplo. A lo largo de la historia hemos visto muchos hombres que han estado dispuestos a entregar su vida por la verdad del Evangelio, sabiendo lo que ésta implica. Debemos preocuparnos, hermanos, porque lo que predicamos y lo que vivimos sea un mensaje genuino. La pregunta, hermano, es: ¿en cuál de estas nos encontramos en este día? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Si hoy muriéramos, ¿dónde pasaríamos la eternidad? En un principio mencionaba que no era que fuéramos, el punto no es minimizar lo que pasó en México, en diferentes ciudades, pero también les decía que eso no es lo más triste. Lo más triste es que muchas personas murieron sin haber conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y eso sí es triste, sin ninguna oportunidad de ser reconciliados. Hermano, es todo lo que les puedo decir. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por la esperanza que podemos encontrar en tu palabra, en tu evangelio. Deseamos en nuestro corazón, Dios, asumir nuestra responsabilidad delante de ti y cada día luchar y vivir vidas que reflejen que te conocemos a ti como nuestro único y suficiente Salvador, y de la misma manera mostrar preocupación por quien no lo está viviendo. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia mostrada en la cruz del Calvario al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir ahí y a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Dios, no tenemos con qué pagarte, solo queremos vivir vidas agradecidas y que reconozcan que tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Amado Dios, gracias. Recibe toda la gloria y toda la honra, Dios, porque tú lo mereces. Tú eres nuestro Dios, nuestra roca fiel, y en medio de la angustia, Padre, permite que tengamos la suficiente confianza para acudir a ti y rendir nuestra vida. Y si hasta hoy, Dios, hay quien no ha rendido su vida a ti, Dios, tú habla a su corazón y transfórmale. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.